El poder del lenguaje en la creación del sufrimiento. La construcción del malestar a través del lenguaje. El malestar no siempre proviene de factores externos. Muchas veces, somos nosotros mismos quienes, de manera inconsciente, perpetuamos y reforzamos nuestras experiencias de sufrimiento mediante el lenguaje que usamos para describir nuestro estado emocional y físico. Este vídeo explora cómo, a través de la autoimposición de pensamientos negativos y el uso de un lenguaje destructivo, nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio malestar. Analizaremos cómo las palabras que elegimos generan, perpetúan e intensifican el malestar, activando circuitos neuronales asociados con el dolor, la ansiedad y la inflamación crónica. El lenguaje como creador de realidades internas. El lenguaje, más que un medio de comunicación, es una herramienta poderosa que actúa como mediador entre nuestra mente y cuerpo. La manera en que describimos nuestras experiencias, emociones y estados físicos no solo refleja lo que sentimos, sino que también tiene el poder de definir cómo percibimos y experimentamos esas sensaciones. La realidad interna, en este sentido, no es un fenómeno fijo o independiente de nuestro estado mental, sino una construcción dinámica influenciada por nuestras palabras y pensamientos. Cada vez que formulamos un pensamiento o expresamos una palabra, estamos no solo interpretando una experiencia, sino también moldeando la forma en que nuestro cuerpo y cerebro responden a ella. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una amenaza real y una percibida cuando el lenguaje que utilizamos para describir una situación activa la respuesta de estrés. Así, el lenguaje se convierte en un puente entre la percepción subjetiva y la respuesta fisiológica objetiva. El lenguaje como medio para interpretar y definir la experiencia. Desde la infancia, el lenguaje nos ayuda a interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. Inicialmente, dependemos de las palabras de los demás para dar nombre a nuestras sensaciones y experiencias, pero con el tiempo, desarrollamos un diálogo interno que define cómo interpretamos la realidad. Este diálogo puede ser una herramienta poderosa para manejar el estrés, pero también puede ser un arma de doble filo cuando se emplea de manera negativa. ¿Cómo el lenguaje moldea nuestras percepciones? De lo objetivo a lo subjetivo. Las percepciones son, en gran medida, subjetivas. Una persona puede interpretar un dolor físico leve como algo tolerable, mientras que otra puede experimentar la misma sensación como insoportable. ¿Cuál es la diferencia entre ambas experiencias? En muchos casos, la diferencia radica en cómo cada persona utiliza el lenguaje para describir su experiencia. Alguien que se repite, esto es solo temporal, o, puedo manejarlo, es más probable que experimente una sensación de control y resiliencia, mientras que una persona que piensa, esto es insoportable, o, nunca me sentiré mejor, está más inclinada a experimentar ansiedad y desesperanza, lo que intensifica su percepción del dolor. Los estudios sobre el dolor crónico han mostrado que las personas que utilizan un lenguaje más negativo para describir su dolor tienen una mayor activación en áreas del cerebro asociadas con el procesamiento del dolor, como la ínsula y la corteza cingulada anterior. Esto sugiere que el lenguaje no solo afecta cómo interpretamos el dolor, sino que también puede intensificarlo a nivel fisiológico. El diálogo interno negativo. Creación de una realidad distorsionada. El diálogo interno negativo es uno de los principales factores que contribuyen a la creación de una realidad interna distorsionada, en la que el sufrimiento se amplifica y perpetúa. Este tipo de diálogo incluye pensamientos repetitivos y autocríticos que disminuyen la autoestima, generan ansiedad y refuerzan una percepción pesimista del futuro. A menudo, las personas ni siquiera son conscientes de la cantidad de veces que repiten frases autodestructivas a lo largo del día, pero estas palabras tienen un impacto acumulativo en su estado emocional y físico. ¿Cómo los pensamientos negativos perpetúan una visión pesimista de la realidad? El diálogo interno negativo a menudo surge en momentos de estrés o malestar, y puede manifestarse en pensamientos automáticos como, no soy lo suficientemente bueno, esto nunca mejorará, o, siempre fracaso. A medida que estos pensamientos se repiten, comienzan a formar parte de la narrativa interna de la persona, creando una percepción distorsionada de la realidad en la que el malestar se convierte en la norma. Este proceso de autoimposición del malestar no solo afecta la percepción emocional, sino que también tiene un impacto directo en el sistema nervioso. Cuando repetimos pensamientos negativos,
activamos continuamente el sistema nervioso simpático, lo que genera un aumento en los niveles de cortisol y una mayor predisposición a la inflamación crónica. Con el tiempo, este ciclo de pensamiento negativo y respuesta biológica puede contribuir al desarrollo de enfermedades relacionadas con el estrés, como la depresión, la ansiedad y las enfermedades inflamatorias crónicas. El refuerzo biológico del lenguaje negativo. El lenguaje no solo actúa a nivel cognitivo, sino que tiene un impacto directo en nuestra biología. Las palabras que utilizamos para describir nuestras experiencias pueden activar o desactivar respuestas fisiológicas específicas. En el caso del lenguaje negativo, los estudios han demostrado que el uso repetido de pensamientos autodestructivos o desesperanzados puede activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, HPA, que regula la respuesta al estrés en el cuerpo. Impacto del lenguaje en el sistema nervioso y la activación de respuestas de estrés. Cuando una persona utiliza un lenguaje negativo o catastrófico, el cerebro interpreta estas palabras como señales de amenaza, lo que activa la amígdala, una estructura clave en la respuesta al miedo. Esta activación desencadena una serie de eventos que culminan en la liberación de cortisol y adrenalina, hormonas que preparan al cuerpo para enfrentar una amenaza. En el caso de amenazas reales, esta respuesta es adaptativa, ya que prepara al cuerpo para reaccionar rápidamente. Sin embargo, cuando el lenguaje negativo se utiliza repetidamente en situaciones que no representan un peligro inmediato, el cuerpo sigue respondiendo como si estuviera en una situación de emergencia, lo que genera un estado de estrés crónico. Este estrés sostenido contribuye a la inflamación crónica y puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y metabólicas. La realidad interna del malestar. Ejemplo clínico de pacientes con dolor crónico y diálogo interno destructivo. Un estudio realizado con pacientes que sufrían de dolor crónico encontró que aquellos que utilizaban un lenguaje más negativo para describir su dolor, como «esto es insoportable» o «mi vida nunca mejorará», tenían una mayor activación en áreas del cerebro asociadas con el procesamiento del dolor. Además, estos pacientes presentaban niveles más altos de cortisol y citoquinas proinflamatorias, lo que sugiere que el lenguaje no solo afecta la percepción del dolor, sino que también perpetúa la inflamación crónica. La espiral del malestar. ¿Cómo el lenguaje retroalimenta el sufrimiento? El ciclo de retroalimentación entre el lenguaje y la experiencia del malestar no es un fenómeno aislado. Cuando utilizamos palabras para describir el malestar, estas palabras no solo influyen en cómo percibimos nuestro estado emocional o físico, sino que también afectan la forma en que nuestro cuerpo responde a ese malestar. Este ciclo de retroalimentación crea lo que se conoce como espiral del malestar, donde las palabras activan respuestas fisiológicas que, a su vez, refuerzan la percepción de malestar, creando una espiral descendente que es difícil de romper. El ciclo entre lenguaje, emoción y FISIOL o GIA. El lenguaje negativo y destructivo refuerza emociones como la ansiedad, la desesperanza y la frustración. Estas emociones, a su vez, activan el sistema nervioso simpático, lo que resulta en un aumento de los niveles de cortisol y adrenalina. Con el tiempo, esta respuesta constante al estrés genera un estado de inflamación crónica en el cuerpo, lo que amplifica los síntomas físicos y emocionales. Este ciclo es particularmente evidente en personas que padecen enfermedades crónicas o trastornos de dolor, donde la percepción del dolor o el malestar se ve amplificada por el lenguaje que utilizan para describirlo. Las frases como «nunca me sentiré mejor» o «este dolor es insoportable» no solo intensifican la percepción del dolor, sino que también perpetúan la activación de las vías neuronales asociadas con el malestar. El esculpido neuronal, a través del lenguaje. Consolidación de patrones. El concepto de esculpido neuronal describe cómo la repetición constante de ciertos pensamientos y palabras refuerza las conexiones neuronales específicas en el cerebro. Esto significa que cada vez que utilizamos un lenguaje negativo, estamos fortaleciendo los circuitos neuronales responsables del procesamiento del estrés y el dolor. A medida que estos circuitos se consolidan, se vuelven más automáticos y difíciles de desactivar, lo que hace que el malestar se perpetúe a través de un proceso de autorrefuerzo.
El esculpido neuronal también explica por qué las personas que utilizan un lenguaje negativo de manera habitual tienden a tener una mayor susceptibilidad al estrés y una menor capacidad para manejar el malestar. A medida que el cerebro se reorganiza en torno a estos patrones, las experiencias de sufrimiento se vuelven más intensas y frecuentes, creando un ciclo de retroalimentación que refuerza la realidad interna del malestar. El lenguaje como agente transformador. Potencial para la creación de nuevas realidades internas. Si bien el lenguaje negativo tiene el poder de crear y perpetuar el malestar, el lenguaje también puede ser utilizado de manera consciente para transformar nuestra realidad interna. A través de la neuroplasticidad, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse en respuesta a nuevas experiencias y estímulos. Esto significa que, al cambiar la forma en que utilizamos el lenguaje, podemos crear nuevas realidades internas que promuevan la sanación y el bienestar. Reestructuración del diálogo interno para crear nuevas realidades. Una de las formas más efectivas de transformar la realidad interna es a través de la reestructuración cognitiva. Esta técnica permite a las personas identificar pensamientos negativos automáticos y reformularlos en términos más equilibrados y realistas. Al hacerlo, no solo cambia la percepción cognitiva de una situación, sino que también cambia la respuesta emocional y fisiológica del cuerpo. Por ejemplo, una persona que constantemente se dice a sí misma, "Nunca podré manejar esto", puede aprender a reemplazar ese pensamiento con, "Estoy haciendo lo mejor que puedo y cada día aprendo algo nuevo". Este cambio en el lenguaje no solo cambia la percepción de la situación, sino que también reduce la activación del sistema nervioso simpático, promoviendo una mayor relajación y una disminución de la inflamación. Visualización positiva y afirmaciones. La visualización positiva es otra técnica poderosa para crear nuevas realidades internas. Al utilizar afirmaciones y crear imágenes mentales de bienestar, las personas pueden activar las redes neuronales responsables de la calma y la regulación emocional. Esta práctica no solo mejora el bienestar emocional, sino que también induce cambios biológicos que reducen la inflamación y promueven la reparación celular. Estudios han demostrado que las personas que practican afirmaciones positivas diariamente experimentan una mejora significativa en su bienestar emocional y una reducción en los niveles de cortisol y citoquinas proinflamatorias. Este hallazgo sugiere que el lenguaje no solo puede cambiar nuestra percepción interna, sino que también tiene el poder de transformar nuestra biología. El entorno social como modulador del lenguaje. Además del diálogo interno, el lenguaje que recibimos de los demás también juega un papel crucial en la creación de nuestra realidad interna. Las interacciones verbales positivas con amigos, familiares y colegas pueden actuar como un potente antídoto contra el malestar autoimpuesto. Las palabras de aliento y apoyo no solo mejoran el bienestar emocional, sino que también modulan la respuesta fisiológica del cuerpo al estrés. Por el contrario, el lenguaje negativo o crítico que recibimos de los demás puede actuar como un refuerzo del malestar. Es importante ser consciente del tipo de lenguaje que nos rodea y aprender a gestionar las interacciones negativas para minimizar su impacto en nuestra realidad interna. Conclusión. El lenguaje como herramienta consciente para la gestión del malestar. Este abordaje ha mostrado cómo el lenguaje, tanto interno como externo, actúa como un agente poderoso en la creación de nuestras realidades internas. Las palabras que utilizamos para describir nuestras experiencias no solo influyen en nuestra percepción emocional, sino que también tienen un impacto directo en nuestra biología. El ciclo de autoimposición del malestar, reforzado por el lenguaje negativo, puede ser interrumpido y transformado a través del uso consciente del lenguaje positivo y equilibrado. El lenguaje no solo refleja nuestra realidad interna, tiene el poder de moldearla activamente. Al aprender a utilizar el lenguaje de manera más consciente, podemos cambiar la forma en que experimentamos el malestar y crear nuevas realidades internas que promuevan el bienestar y la sanación. Esta transformación comienza con una simple decisión: observar nuestras palabras y elegir conscientemente aquellas que construyan en lugar de destruir.